hace algunos años. Justamente lo invitamos a la biblioteca Juan Bautista Alberdi, de aquí de la localidad de Carmen de Areco, para una charla para un día de la tradición, recuerdo bien. Generosamente vino. Ha colaborado con un programa de radio que hacíamos con Adrián Oscar del año pasado, el Pisco Labis. Tenía su columna sobre Martín Fierro, los consejos, las enseñanzas y todo eso que él sabe sobre el tema. Y este año no pudimos continuar con ese programa por otros motivos, por diversos motivos, que no pudimos compatibilizar horarios con Adrián y con Javier Aristoy. Y Javier me ofrece un programa en otra radio para hacer un programa de tango y folclore. Y ahí descubro que Luis María González Unamuno también compartimos la pasión por el tango. Así que, bueno, es nuestro columnista sobre el tema. Luis María, para quien pido un fuerte aplauso. Gracias por venir, gracias por estar. Muchas gracias, Mario, usando siempre de tu generosidad. Has abierto las puertas acá en Carmen de Areco para difundir lo que tanto me gusta, la sabiduría intrínseca de los versos de Martín Fierro y de la filosofía de José Hernández. Hoy quiero referirme a la realidad social en el Martín Fierro, la realidad social de la gente que vivía en estas pampas bonaerenses en el último tercio del siglo XIX. El campesinado bonaerense, el título es ese, Realidad Social en el Martín Fierro, el campesinado bonaerense, microhistoria y género, también ilustrado en la contratapa por un vecino linqueño, en el cual está el milico de frontera, el gaucho y la china, el indio y la china, la pareja de morenos, la pareja de inmigrantes y la pareja de gente de ciudad. No hablo de la gente de ciudad, sino que me limito en esta obra a hablar del campesinado y la situación de exclusión y desamparo que le tocó padecer. El libro cuenta con 10 capítulos y el primero refiere al espacio geográfico, al ambiente natural. El Martín Fierro es muy acotado en topónimos, en lugares, en la mención de lugares que designan un lugar geográfico. Solamente, tanto en la ida como en la vuelta, podemos encontrar las menciones de Ayacucho, cuando dice, cuando lleva a la frontera, yo llevé un moro de números, sobresaliente el matucho, con él gané en Ayacucho más plata que agua bendita. La mención de Ayacucho y la tangencial mención de Santa Fe en 2 oportunidades, cuando arranca con unos volantineros, con esas personas que se desempeñaban en los circos, ¿no es cierto?, bailando en la maroma, dice, con unos volantines me fui para Santa Fe. Y cuando rezaba con las tías rezadoras también, en vez de decir artículos de la fe, se trabucaba y decía artículos de Santa Fe. Pero aparte de eso, no hay otra mención que nos indique dónde puede darse esa situación, o sea, lo que narra el Martín Fierro, de dónde era, ni en qué fecha. Pero bueno, atando cabos, se puede llegar a afirmar que es
en la segunda mitad del siglo XIX y en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Los cabos que se pueden atar, por ejemplo, es la abundancia de mención de las sierras. Tanto cuando va a los indios como cuando vuelve ya sin su amigo Cruz, dice, logramos divisar una sierra, ¿no es cierto? Las sierras o los indios habían estado escondidos detrás del cerro. La serranía es reiteradamente mencionada. Así que la serranía es de Tandilia. Uno de los capítulos es la penitenciaría, donde está detenido el hijo mayor de Fierro. La penitenciaría, sin duda, es la cárcel de Dolores, que el campo todavía no conocía el rigor de ese presidio. Fue creada un par de años antes, la cárcel de Dolores, que la primera edición del Martín Fierro, que es en 1872, y la vuelta en 1879. Otra circunstancia es cuando Cruz hace referencia a un lobo, ¿no es cierto? Dice, cuando el tiempo nos haya dejado sin trapo alguno, yo le pediré prestado el cuero a cualquiera lobo y hago un poncho, si no sobo, mejor que poncho engomado. La referencia al lobo es al lobo marino de un pelo, o sea, que denota la proximidad con el océano, la proximidad con la costa. Sobre, bueno, la mención de Ayacucho, la mención de el Don Ganza, el ministro, qué sé yo, que se llamaba Don Ganza, es referente al ministro Martín de Gainza, que era ministro de guerra en el gobierno de Sarmiento. Y también cuando se menciona sobre los malones aborígenes, creo que ya se termina este suplicio, esos bárbaros salvajes no podrán hacer más daño. El fin de la campaña del desierto es 1879, más o menos la fecha donde se fija esa presencia a lo que se conoce como la campaña del desierto. Así que la situación, la ubicación geográfica y epocal, pese a que no esté en forma expresa en el Martín Fierro, atando estos cabos se puede aseverar que es en el sudeste bonaerense, que fue donde José Hernández, al perder su madre con 9 años de edad, y había ido 2 años solamente a la escuela, ya es enviado con su padre, que estaba haciendo allá tareas laborales, y ahí se hace adolescente y adulto en las duras faenas rurales y en algún enfrentamiento rechazando malones aborígenes. El segundo capítulo se titula Verdades. ¿Y por qué verdades? Porque en el Martín Fierro no hay nada que pueda tildarse de inverosímil. Y José Hernández, tal cual en el prólogo, que es la carta a José Zoilo Mínguez, dice que pinta a grandes rasgos, pero con total fidelidad, lo que es la situación del hombre de campo, la desgraciada situación, el desamparo, la destrucción familiar, llevarse obligados y por tiempo indefinido y sin sueldo a las personas a defender la línea de frontera, era lo que ocasiona la destrucción total de la familia rural. ¿Qué iba a hacer la mujer con sus criaturas
para no morirse de hambre. O sea, tenía que vender por 2 lo que vale 10 y buscarse alguien que le dé pan, que le dé de comer para no morir de inanición. O sea, y en muchas partes, en el Martín Fierro, deben creer esta verdad. El que en tal huella se planta debe cantar cuando canta con toda la voz que tiene. O sea, lo que les digo, créanmelo, es de la boca del viejo, de donde salen las verdades. Son todas verdades y muchas reflexiones que ayudan a la reinserción social del campesino. Además, José Hernández, tenemos que recordar, fue el primero que se enfrenta con Mitre y con Domingo Faustino Sarmiento, con los 2 expresidentes, diciéndoles la real situación y que ellos eran los principales responsables de las desgracias del campesinado. Hasta José Hernández, nadie se le hubiera ocurrido decirle a los gobernantes: ustedes son responsables de la situación de aflicción y desamparo de estas familias. Fue pionero en ello. En el capítulo 3, porque el Martín Fierro parece que fuera, algunos en una lectura rápida o abreviada, puede decir, es un libro que se ocupa solamente del gaucho y del gaucho pendenciero, y que mata, se emborracha y mata, y pelea y provoca. Y no, en el título del libro, Microhistoria y Género, es porque de una obra de literatura gauchesca como es el Martín Fierro, se hizo también algo que es muy útil para los que nos interesa la historia y los que nos interesa la sociología, porque plasma con claridad meridiana lo que entonces ocurría en el campo. La gente de ciudad estaba exenta de esos servicios para atender los fortines fronterizos. A la gente de la ciudad no la mandaban. Sí a los hombres del campo, que eran los únicos, a lo mejor el único proveedor de alimentos en el hogar. Y todos, por lo general, ¿por qué microhistoria y género? Porque también para la época la mujer estaba asimilada prácticamente a una cosa. Tuve en mi tiempo hijos, hacienda, mujer. La mujer como algo que le pertenecía, como igual que la hacienda, ¿no es cierto? La mujer limitada a las tareas del hogar y a la crianza de los hijos. En este caso, en la obra de Martín Fierro, podemos ver, o sea, y es bueno también para el historiador no ocuparse solamente de los presidentes, de los obispos, de los generales del ejército y contar esas historias. Conocer también las cosas cotidianas, la realidad del común, la realidad del hombre de abajo, y en especial de las mujeres. Y José Hernández en el Martín Fierro las tiene muy, pero muy presente, a la mujer campesina, a la mujer aborigen e incluso a la cautividad, a las mujeres en ese extemporáneo cautiverio.
La cautividad es sinónimo de alguien que está, que no decide, serían, hoy le podemos decir, las desaparecidas. Lo que tenía que padecer una cautiva es terrible, espeluznante, lo que narra en el capítulo de cuando el indio le mata el chiquito, pero era, y algo ya desde el año 13 se había decretado la libertad de vientres, en 1853 teníamos Constitución Nacional, ahora estábamos hablando de 1870, ¿no es cierto? Ya era muy fuera de lugar y muy fuera de tiempo, intolerante soportar cautividad en ese tiempo. Y este enfrentamiento, las amenencias fueron muy pocas y los enfrentamientos entre el blanco y el aborigen de varios siglos, Por eso siempre sería bueno hablar, cuando decimos aborígenes, de qué época y de qué lugar estamos hablando, ¿no es cierto? De qué siglo y de qué lugar físico. En el capítulo 4, inmigrantes, negros y anarquistas. También los inmigrantes, sabemos, de Argentina, un crisol de razas, hubo grandes aluviones inmigratorios, en especial de italianos, españoles, se los menciona reiteradamente, negros, también en la época había mucho más que ahora. Tenemos al negro de la genial payada con Martín Fierro, a la pareja de morenos que llegan al baile. Negro era el barullo, el que tuvo el problema con Vizcacha. Negro era el ñato, aquel coimero oficial de policía. O sea, negros había también en la convocatoria para enviar a la frontera, no faltaban. Y el anarquismo en Argentina se considera que inicia después de la muerte de Martín Fierro, que es en 1885, pero bueno, ya en su obra hace algunas menciones al anarquismo que comenzaba en Europa a levantar sus banderas. Te debe enseñar, anarquista, has de votar por la lista que ha mandado el comité, o en otra, se la pasa noche y día en la pulpería predicando y anarquizando a la gente. O sea, las menciones al anarquismo ya estaban en el Martín Fierro. Bueno, el capítulo 5 de los indios pampas. Los indios pampas eran para la gente de la ciudad, tampoco conocía las penurias del malón. Un malón no iba a ir nunca a Buenos Aires, a Santa Fe o a Mendoza. Iban a las poblaciones fronterizas que no tenían prácticamente defensa. Entonces, el de la ciudad estaba a salvo de esos perjuicios. El hombre de campo, el hombre que estaba por Carmen de Areco, por ejemplo, todavía estaba adentro del salado, ¿no es cierto? No quiere decir que no haya llegado los malones, pero había lugares donde lo venían padeciendo, pero por muchas generaciones. No era un problema
de 4 o 5 años, 10 años o de 20 años. Muchas generaciones debiendo soportar robo, incendio, cautividad, muerte. Así que las avenencias eran realmente pocas. Sí aplaude José Hernández la paciencia y habilidad que tenía el aborigen para adiestrar el caballo, los equinos, ¿no es cierto?, los animales que montaban. Las autoridades y la ley. También en el Martín Fierro se pueden ver con mucha claridad las autoridades de la época y la situación del gaucho, que se encontraba en una situación, de un lado los aborígenes y del otro las autoridades y la ley, ¿no es cierto? En el las autoridades y la ley, que en lugar de defenderlos, el gaucho creía que, y con bastante motivo y razón, que era quien los sometía, quien los sojuzgaba. Las autoridades y las leyes, en vez de ser algo beneficioso y estar a su favor, es algo que lo aumentaba sus penurias. Y del otro lado, el desierto, esa zona indefinida y de separación y a la vez de unión y de relaciones con los aborígenes, incógnito, desconocido, lo que se sabía dónde estaban los toldos aborígenes, y los malones vienen desde el fondo del desierto que se extendía desde el mar hasta Mendoza y desde el sur de Córdoba y Santa Fe hasta la Patagonia. Bueno, de las leyes es genial la respuesta del Moreno Payador cuando le pregunta a José Hernández qué entendía por la ley. La ley es tela de araña, en mi ignorancia lo explico, no la tema el hombre rico, nunca la tema el que mande, pues la rompe el bicho grande y solo enreda a los chicos. Es la ley como la lluvia, nunca puede ser pareja. El que la aguanta se queja, pero el asunto es sencillo. La ley es como el cuchillo, no ofende a quien lo maneja. Los trabajos y oficios. Muchos dicen el gaucho era vago. No. Apenas. Entonces, cuando el lucero brillaba en el cielo santo y los gallos con su canto anuncian que el día llegaba, a la cocina rumbeaba el gaucho, que era un encanto. Cuando brilla el lucero en el cielo, estamos hablando de noche cerrada, o sea, todavía ni empezaba a aclarar, bien temprano para iniciar sus tareas, y surgen las tareas en el campo de cuidar los animales, de boyerear. Era época que todavía no estaba, no se había hecho práctica el uso de alambrados, ¿no es cierto? Entonces había que cuidar la hacienda con boyeros o con fosos. Había un inglés zanjeador, ¿no es cierto? El inglés zanjeador decía que en la última guerra había servido a Inglaterra. También era uno de los trabajos abrir fosos para tener en ese lugar recogida la hacienda. El trabajo de roturar la tierra, varias veces mencionados, incluso cuando estaba en el Fortín, dice: yo primero sembré trigo y después hice un corral, corté adobe para un tapial, hice un quincho, corté paja, la pucha que se trabaja sin que le larguen ni un real. La
lo que nos dan a mí, o sea, en la escuela, lo que he escuchado también varias veces en el profesorado, que prevalecía las estancias en el campo eran latifundistas, y lo que vemos en el Martín Fierro, y se ajusta a la realidad histórica, es que en el campo prevalecía la pequeña y mediana propiedad. Hasta Vizcacha tenía su rancho de mala muerte, mujeres solas como las vascas, donde va a esquilar Vizcacha con su pupilo. Una vez me dio una soga que me hizo pedir socorro porque lastimé un cachorro en el rancho de unas vascas. O sea, mujeres solas a cargo de pequeñas producciones rurales. El Martín Fierro tenía su estancia, su hacienda, su pequeño campito, o sea, algunos como ocupantes, otros, pero cada uno podía disponer de ese espacio de tierra que lo disfrutaba como propio. Los alimentos y bebidas también van a surgir en forma reiterada. Cuando muere Vizcacha y sacan todas las chucherías que había robado y que tenía escondidas en su rancho, hasta el tintero del juzgado, hay tarros de sardina. O sea, ya el pescado se vendía envasado en el último tercio del siglo XIX. Bueno, hay menciones de pan en forma genérica, ¿no es cierto? Cuando se le fue la mujer a Martín Fierro justifica, o sea, me dicen que se voló con no sé qué gavilán, sin duda a buscar el pan que no podía darle yo. Y andábamos con mi amigo como pan que no se vende, la mención al pan, al agua, también a la caña, después de en las yerras, después de enlazar, después de un buen tirón en que uno se daba maña para darle un trago de caña, solía llamarlo el patrón. La mención del vino, ¿no es cierto?, y que se vendía en damajuana, siempre la damajuana estaba bajo la carreta, y aquel que no era chancleta, en cuanto el gollete vía, ahí nomás se le prendía como huérfano a la teta. Y los alimentos, venía la carne con cuero, la sabrosa carbonada, mazamorra bien pisada, el asado y el buen vino, pero ha querido el destino que todo aquello acabara. Hay una mención de tomate cuando va a pedir los conocimientos científicos del curandero para que cure su mal de amor. Dice, me puse colorado como un tomate. O sea, el hombre hasta el más soberbio, con más espinas que un tal, afloja andando en la mala y es blando como manteca. Hasta la hacienda baguala cae al jahuel con la seca. La mención de manteca también. Salieron como maíz frito los indios en cuanto sonó un cencerro. O sea, el maíz frito es el pororó, las palomitas de maíz, que se consumen desde antes de la era cristiana. O sea, hay muchas menciones de alimentos y bebidas si uno va leyendo con atención las estrofas del Martín Fierro. La rivalidad del capítulo 9, la rivalidad o la disputa ciudad-campo, civilización y barbarie, ¿no es cierto? Y yo trato de hacer una síntesis superadora en que son partes de un todo que se enriquece si ambos están juntos. O sea, la ciudad y el campo juntos, trabajando juntos y afrontando todo
con mancomunión es más grande, más fuerte que la suma de las dos individualidades, o sea, que de la ciudad por un lado y la del campo por el otro. Y el último es religiosidad popular. Todo, para la época, todo estaba teñido por lo religioso. No solamente se hace mención a los cargos eclesiásticos que entre las autoridades, ¿no es cierto?, un capítulo de las autoridades estaban las autoridades civiles, las autoridades militares y también las autoridades eclesiásticas, y era muy tenida en cuenta la palabra de las autoridades eclesiásticas. A Picardía, por ejemplo, también le cuesta, le pidieron el pueblo, al juez le había dicho el cura que él era un perdido, que no tenía compostura, que lo sacaran del partido, y lo que pedía la autoridad eclesiástica también era muy tenido en cuenta por las demás autoridades. Y lo que se ve en la religiosidad popular es, por ejemplo, las escuelas dependían de la iglesia. La vida misma, o sea, el acta de nacimiento lo daba la iglesia, el acta de matrimonio lo daba la iglesia, el certificado de función era la iglesia, el colegio dependía de la parroquia, de la jurisdicción. Así, en la mención a Dios, a la Virgen, a los santos, Santa Lucía, Santa Rita, vengan santos milagrosos, vengan, es permanente, continua en el Martín Fierro, y la seguridad, el convencimiento de una nueva vida luego de la muerte, o de una situación que excede a esta vida terrenal. Yo sé que he sido largo, agradezco muchísimo la atención, me gustaría, si alguna pregunta le quedó, poder responderla, y bueno, agradecer a Mario, que siempre me da esta posibilidad de venir a estos tan lindos encuentros. El año que viene, sí, espero que también tener esta suerte, y bueno, encontrar otro tema de los que me interesan y que puedan ser útiles para intercambiar algunos conceptos con ustedes. Agradezco muchísimo la atención, felicitaciones, Mario, por todo, y bueno, siempre a disposición para venir a conversar un poquito. Fuerte el aplauso para Luis María González Unamuno. Excelente, una charla explicativa sobre la realidad social en la época del Martín Fierro. Muchísimas gracias.